Explorá, soñá, descubrí. No hace falta mapa, ni brújula, ni GPS. Escucha tu corazón, escucha la radio. Seguí nuestro rumbo. Un viaje con vos. Sábados de 16 a 19. Se acerca el 25 de mayo y la idea es hablar justamente de esta fecha con los especialistas, con los que saben. Estamos en comunicación con Norberto Sola, profesor de Historia y personal del Servicio Didáctico del Museo Histórico Provincial. Hola Norberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo a toda tu audiencia. Acá estamos esperando a ver qué les interesaría saber sobre el famoso 25 de mayo. Bueno, mirá, por lo general cuando se habla del 25 de mayo, nuestra mirada apunta hacia Buenos Aires, hacia el Cabildo. Pero, ¿qué te parece si miramos más para el lado santafesino, más para nuestra zona? ¿Te parece? Sí, no hay problema. Escucha, por empezar, sí. Perdóname que te pregunte, ¿cómo era Santa Fe por aquel entonces, en 1810? ¿Qué aspecto tenía nuestra ciudad particularmente? Sí, tenemos que tener en claro que para esa fecha Santa Fe era más que una ciudad, una gran aldea. Ajá. Teníamos el Cabildo, que hoy ya desgraciadamente no lo tenemos, pero estaba en la plaza principal, que era Plaza de Armas, el Cabildo, las principales iglesias, los principales vecinos de la ciudad, y a eso agregarle 7, 8 cuadras alrededor y nada más. Eso era todo Santa Fe, una población prácticamente entre 6.000 y 7.000 habitantes, más de eso no tenía Santa Fe. ¿Cuáles eran los apellidos más comunes de esa población? Y por ejemplo tenemos desde los Candiotti, que llegó a ser el primer gobernador santafesino elegido por los santafesinos. Eran prácticamente familias que venían de la descendencia española o criolla, que había bajado de Asunción en aquella etapa donde Garay llega a Callastá y después se traslada a lo que es Santa Fe la Veracruz. Las familias más importantes eran esas que habían arraigado, digamos, su economía en base a lo que era el trabajo en el puerto y sobre todo el comercio que había con el Alto Perú. ¿Cuál era la situación política de nuestra zona? O sea, ¿teníamos, como quien diría, un intendente en aquel momento? En aquel momento estaba Prudencio Castanaduy, que había sido puesto por el virreinato. Tengamos en cuenta que estamos hablando del 25 de mayo, o sea que todavía dependíamos de España y estaba en proceso la famosa revolución. Santa Fe dependía política y administrativamente de la capital del virreinato, que era Buenos Aires. Prácticamente los vecinos, cuando yo hablo de vecinos de la ciudad, no estoy hablando de la categoría que tenemos nosotros hoy por hoy de vecinos. Vecino era una figura que era aquellas personas que podían tener no solo una propiedad y un oficio, sino también un matrimonio, y podían tener acceso a tener voz y voto dentro de las decisiones del Cabildo. Tengamos en cuenta que la autoridad máxima, en este caso, era quien estaba al frente del Cabildo. Y el Cabildo era el edificio político y administrativo principal de la ciudad, pero dependiendo de la capital del virreinato, que era Buenos Aires. Más o menos así era la administración política en estos territorios, que era tenencia de gobernación de Buenos Aires. Bien. Y entonces, con respecto a esta Revolución de Mayo de 1810... ¿Santa Fe cómo estaba? ¿Estaba distante, estaba ajena? ¿Era partidaria de que se generara esa revolución? Tengamos en cuenta, y esto yo siempre lo aclaro y lo explico a mis alumnos, nosotros venimos de años de escuela y de educación del 25 de mayo como el Día Patrio, la palabra patria. Yo a mis alumnos les explico, y a la gente que va al museo lo mismo, que en realidad la Revolución de Mayo fue una revolución netamente porteña. O sea, comerciantes porteños que vieron la posibilidad más favorable de independizarse de España por el proceso que estaba viviendo España con la invasión de Francia, de Napoleón, el rey prisionero, y acá era como un microclima especial. Santa Fe
yo siempre lo aclaro a todos los que pasan por el museo, era una ciudad encrucijada. ¿Qué quiere decir encrucijada? Era la ciudad de paso, o sea, era el paso de Buenos Aires a Asunción, de Buenos Aires a Córdoba y el Alto Perú. Eso en cuanto al comercio legal. Pero también tenemos el comercio ilegal. El comercio ilegal está asociado a la banda oriental, Santa Fe y Córdoba, y de ahí hacia el resto del virreinato. O sea que Santa Fe vivía una particularidad que era su en base a su economía y a su territorio que todavía no estaba ni siquiera delimitado. La noticia del 25 de mayo no llega ese mismo día, llega prácticamente los primeros días de junio a Santa Fe. Y obvio que había acá voces disconformes con la corona española, como también había voces a favor dentro del mismo cabildo. Lo que sí, cuando la noticia llega, ya por principio de junio, quien está al frente del cabildo adhiere a la revolución y brinda su apoyo a la revolución. Pero acá es donde empieza toda una disputa política dentro de la ciudad, que es, perfecto, no dependemos o vayamos hacia el proceso de independizarnos de España, pero ¿para qué? ¿Para depender de Buenos Aires? Entonces ahí empieza a germinar lo que yo digo, la semilla de la autonomía. O sea, no dependamos de España, pero no pasemos a depender de Buenos Aires. O sea, que ese es el rol que va a jugar Santa Fe a partir del famoso 25 de mayo. O sea, es la posibilidad de buscar la autonomía. Claro, claro. Y ahí las figuras emblemáticas de esa búsqueda de autonomía, ¿quiénes serían? Y a quien no es nuestro primer gobernador santafesino elegido por los santafesinos, que es Francisco Antonio Candioti. Francisco Antonio Candioti era un hacendado, estaba conectado a la crianza de las mulas que se criaban acá en Santa Fe y de ahí se enviaban al Alto Perú, o sea que era una persona no solo de nombre, digamos, tradicional, la familia, sino de mucho poder adquisitivo en ese momento, quienes tomaban las decisiones políticas de la ciudad. Y va a haber toda una disputa, porque hay gente que está sus negocios relacionados al puerto, y a su vez el puerto relacionado al puerto de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que el único puerto de entrada y salida del Río de la Plata era de Buenos Aires, no había libre tránsito de los ríos, o sea, va a haber una división interna dentro de los vecinos de la ciudad de Santa Fe. Y ese, digamos, recelo de no pasemos a depender de Buenos Aires. Claro. Pero la figura de Candioti era representativa y era como una nueva propuesta o esperanza de nueva organización dentro de lo que por aquel entonces era Santa Fe, digamos. Sí, tengamos en cuenta que Santa Fe juega un rol muy importante en la historia nacional. Una vez establecida la revolución y la primera junta, los primeros gobiernos patrios, quien pasa por Santa Fe y se hospeda en Santa Fe y después sigue en su lucha que va a ser hacia Paraguay, es nada más y nada menos que Belgrano. O sea, Belgrano lo envía, que el primer gobierno, hacia Paraguay, porque Paraguay, ¿qué pasaba con Paraguay? Paraguay pertenecía al virreinato y cuando estalla la revolución y después va a venir con el proceso posterior a la independencia, Paraguay ve la posibilidad también de independizarse de Buenos Aires. De hecho, después lo consigue. Claro. Entonces, ¿qué hace las primeras figuras del triunvirato? Envían a Belgrano, y Belgrano pasa por Santa Fe, y acá en Santa Fe, una de las personas que más lo ayuda en colaborar y en donar no solo provisiones, sino caballos, va a ser Francisco Antonio Candioti. Y tengamos en cuenta que uno de los soldados que va a partir hacia el Paraguay con Belgrano va a ser Estanislao López, y después la figura de que va a ser Estanislao López dentro de nuestra historia santafesina. O sea que Santa Fe tuvo un papel muy preponderante dentro de la historia nacional, que lamentablemente, y ahí va una crítica hacia mi palo, digamos, que la docencia, nosotros vemos y relatamos y estudiamos más la historia de Buenos Aires que nuestra propia historia. Claro. Y eso es por ahí una falencia dentro de la educación. Sí, es como que la Revolución de Mayo es 100% porteña, digamos, pero, claro, pero en realidad no podría haber sido realidad si no hubiera tenido la colaboración de otras provincias. Claro, tengamos en cuenta que las provincias estaban dispuestas a ser receptivas, sobre todo las del litoral, con una independencia de España. No tan así por ahí las futuras provincias del noroeste, que estaban más ligadas al comercio altoperuano, pero acá, que el contrabando era moneda corriente, obvio que los comerciantes santafesinos querían tener el libre comercio, no solo tener que comerciar con España,
con las leyes que impusiera España. Tengamos en cuenta que acá, en Santa Fe particularmente, teníamos mucho tránsito ilegal del lado de la banda oriental con los portugueses, que a su vez estaban detrás de los ingleses. O sea que en Santa Fe estaba como germinando lo que yo te decía recién, esa semillita de la autonomía, de tomar las propias decisiones. ¿Contrabando de qué? ¿Qué era lo que ilegalmente se traficaba? Mira, lo que más de mercadería de lo que viniese de Inglaterra, y principalmente, que era una moneda muy común en aquel momento, de esclavos. O sea, el tránsito de esclavos era bastante importante. Tengamos en cuenta que si bien la negritud en nuestra sociedad se fue perdiendo, se fue camuflando o mimetizando con la población, Santa Fe tenía una población de negros y era el tránsito ilegal de negros que terminaban o en algunas fincas, llamémosle estancias hoy por hoy, dentro del interior de Santa Fe y directamente iban a lo que es Córdoba. Córdoba también tiene una población afrodescendiente muy importante. Era la moneda de cambio de esos años. O sea, comúnmente acá en Santa Fe no se compraba ni vendían esclavos en la plaza pública, porque hoy nosotros conocemos Plaza del 25 de Mayo. Se los mandaba a comprar a Buenos Aires o se los traía por contrabando, que eran los métodos, digamos, de aquel momento. Y lo otro que quiero preguntarte, ya que vos sos parte del servicio didáctico del Museo Histórico Provincial, ¿qué huellas de aquel pasado del siglo XIX podemos hallar en este museo nuestro? Bueno, el museo ha sufrido, como toda institución, cambios importantes y es algo dinámico. O sea, dejó de ser el depósito de antigüedades donde la gente iba a ver cosas viejas, a pasar a hacer algo más de aprendizaje, algo dinámico, de movimiento. La joya principal y que los santafesinos tendríamos que valorar y muchísimo es la casa. Ajá. Esa casa, que es de 1680, una de las más viejas del país, prácticamente en ese estado no hay construcciones civiles en el país que esté. Y el valor que tiene esa casa fue testigo de toda la historia. Estoy hablando de 1680 en adelante, o sea, esa casa y frente al Cabildo, o sea, vivió todos los procesos históricos importantes de aquel siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX y estamos transitando el XXI. O sea que la casa es, nosotros estos últimos años demos una vuelta, digamos, de rosca a la historia del museo en sí, de valorar la casa. Por ahí antes la casa contenía cosas y la gente iba a ver esos objetos que por ahí tenían que ver con la historia de una familia, con la historia de un hecho. Y cuando unos años atrás cerramos el museo para hacer una refacción general, con el servicio didáctico y todos los integrantes del museo, nos sentamos a replantearnos muchas cosas y lo que por ahí era el común denominador, perfecto, la gente viene, conoce los objetos, pasea, y la casa, o sea, era un contenedor de historia cuando la casa es la historia en sí mismo. Yo creo que no podemos dejar de valorar lo que tenemos en la ciudad. Hay muy pocas construcciones civiles en el país de 1680. Sí podemos encontrar, por ejemplo, edificios históricos de ese periodo y mucho más viejos, pero ya tienen que ver más con un cabildo, una iglesia, pero una construcción civil que esté en las condiciones que está y que haya transitado toda la historia santafesina y del país es muy valorable. O sea, y por ahí nosotros le pasamos por la vereda y ni siquiera sabemos qué es o de qué se trata. Y creo que eso es el objeto principal, más allá de lo que puede contener dentro de la casa. Que por ahí lo que contiene la casa sorprende también al visitante, porque tengan en cuenta que es una casa de familia transformada en museo. No es algo que se construyó para hacer un museo. Y las limitaciones que da una casa familiar también le da ese encanto, el encanto de transitar habitaciones que fueron habitadas. Creo que lo principal del museo, siempre lo decimos, es la casa. Para la gente que por ahí está desorientada, estamos hablando de la casa que está en 3 de Febrero y San Martín, entre el Colegio Inmaculada y... La casona de los 10 andinos, sí, esa misma. ¿10 andinos eran los dueños? Los 10 andinos fueron los dueños de esa casa. La casa tiene una historia muy particular. No solo fue testigo del proceso, no solo revolucionario, después tenemos la Constitución Nacional, o sea, hechos muy importantes en la historia nacional, sino que la casa en sí tiene su historia. Fue una casa que estuvo resguardada durante años por otra casa que estaba delante, entonces como que la protegió durante años.
y allá por la década del 40, cuando se demuele esa propiedad para hacer lo que es el Parque Sur, que se llamó Parque Belgrano, descubren esa casa y con buen tino deciden no demolerla y conservarla y transformarla en museo. Es una historia atrapante, o sea, nosotros con los 75 años del museo el año pasado revivimos muchas historias y nos dimos cuenta que la casa en sí es la historia que tenemos que contar, más allá de las cosas que podemos exhibir en muestras temporarias o muestras permanentes o el relato de un guía. Contemplar eso, la gente, uno por ahí, el argentino es muy así, no valoramos lo nuestro, pero cuando salimos afuera nos quedamos maravillados. Y yo que soy guía didáctico y recibo al público, recibir al extranjero y que queden maravillados por cómo es la casa, cómo está mantenida la casa, porque se ha mantenido durante años, quedan realmente sorprendidos. Cuando vos le das la fecha, que desde 1680 empezó a construirse, quedan maravillados. Y uno la pasa todos los días por la vereda, ¿viste? Son esas cosas que encierra esta ciudad que es mágica en eso de histórico. Esta ciudad es netamente historia. Claro. Y lo último que te pregunto, ¿dónde estaba el escudo del Cabildo? Que siempre se habló de que la única pieza que quedó, que se salvó de la demolición del Cabildo es el escudo. Sí. ¿Dónde se encuentra? El escudo estaba en el frontín, en la puerta principal del Cabildo. Sí. No solo el museo cuenta con ese escudo, sino que también las puertas del Cabildo, una de las puertas del Cabildo, porque las puertas fueron cambiadas con el tiempo, también pertenece al Museo Histórico y hoy está en exhibición en el Museo de la Constitución. Después, bueno, todavía persiste la campana, la famosa araña que tenemos en el Teatro Municipal pertenecía al Cabildo, el reloj de la Iglesia del Carmen era del Cabildo, o sea que lamentablemente a la demolición sobrevivieron historias, sobrevivieron objetos. Fue una decisión, uno lo ve hoy en el tiempo, errónea en ese momento, porque tirar abajo un Cabildo que fue uno de los más importantes de la historia nacional, donde estuvo nada ni más ni menos que la Convención Constituyente del 53, da un poco de pena, pero han quedado relatos, fotografías, historias. Tengamos en cuenta que el Cabildo y la plaza era el punto de encuentro de la población en general. Estamos hablando de una población de 6.000 habitantes, o sea, todo pasaba en la plaza. Claro. Bueno, Norberto, gracias por la compañía y te invitamos para que se repita esta charla con otros temas vinculados también con nuestra ciudad de Santa Fe. Sí, no hay problema. Bueno, para mí es un placer trabajar en el museo, más siendo profesor de historia, y uno presta un servicio que para algo le paga el Estado, digamos, que es ser un empleado público, o sea que para mí es un honor que cada vez que necesiten saber algo, consulten al museo o a cualquiera de los integrantes del museo, que estamos capacitados para responder a los temas que son de la historia. Norberto, si queremos hacer una visita virtual al museo, ¿se puede? ¿Cómo hacemos para acceder a eso? Mira, el museo, a pesar de estar cerrado por todo este tema de la pandemia, tiene sus redes sociales que están activas continuamente. Tenemos el Facebook del museo, que es Museo Histórico Provincial de Santa Fe, y el Instagram, que es, @Museo Histórico Santa Fe. Continuamente se están subiendo desde muestras que se han desarrollado, algunas que estaban en exposición, hasta antes de todo esto de la cuarentena. No sabemos en qué momento podemos abrir las puertas, supongo que nos llevará un tiempo más, pero sí, el personal del museo sigue trabajando a través de las redes. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de forma virtual seguir trabajando y subiendo algunos trabajos que hicimos durante años y otros que seguimos haciendo desde casa. Perfecto. Bueno, un abrazo grande y repito, ojalá que podamos volver a charlar otros asuntos vinculados con la historia santafesina aquí en la radio universitaria. Sí, ningún problema y esperando nomás a que ustedes nos convoquen, no hay drama. Abrazo gigante, nos vemos. Gracias, igualmente, saludos a todos. Chau. Era Norberto Sola, el profesor de historia, que también es personal del servicio didáctico del Museo Histórico Provincial, el que está ahí en 3 de febrero y San Martín, entre la Escuela Inmaculada y la Casa de Gobierno. Mirá qué lindo conocer del 25 de mayo, o mejor dicho, de aquella etapa de nuestra historia argentina, pero desde el lado de Santa Fe.
de cómo esa Revolución de Mayo impactó en nuestra zona. Así que bueno, ya nos estamos preparando también para la... Espera que ¿Se escucha, Jorgelina? ¿Sale? A ver. Habla. Hola, Ahí está. Te estaban censurando, mirá. Qué malos que son. Tenía el micrófono apagado. Qué malos que son. No, decía que por mi parte aprendí, yo no sabía que tenía tantos años esa casa. Y es verdad que uno pasa tantas veces por ahí caminando con diferentes fines, ¿no? Va a tribunales, va a la Casa de Gobierno, va a la Inmaculada, va de paseo por la peatonal y llega hasta ahí. Y es parte de una historia que nos mira. Porque mientras él hablaba de la casa, viste como somos los profes de historia, mi cabeza volaba. Digo, qué lindo sería hacer una narración como si la casa hablara y contara lo que vio de Santa Fe, ¿no? Desde que la construyeron. Como un monólogo. Claro, un monólogo interior de la casa. Yo vi esto, vi aquello, me dolió esto otro, y veré a tus nietos y tantas otras cosas pasar por aquí enfrente. Ya tenemos la próxima consigna. Ya está. Sale con fritas un texto sobre la casa que está ahí frente a la Casa de Gobierno, donde está el Museo Histórico Provincial. Bueno, vamos a seguir de viaje, ¿te parece? Sí, dale. Bueno, dale, vamos a la música, Gaby.